Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, como emprendedor, ¿sentís que debes hacer todo porque nadie lo hará tan bien ni con tanta pasión como vos? ¿Trabajás tanto que a veces dejas en segundo plano tu salud, tu familia e incluso tu tiempo libre? Si después de todo ese esfuerzo el negocio sigue más chico de lo que te gustaría y eso empieza a comprometer tu motivación, este episodio es para vos. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los emprendedores en el negocio en sí y en la relación emprendimiento-vida personal. Me refiero a esos errores que frenan el desarrollo del emprendimiento y te meten a vos en una espiral de trabajo improductivo que solo drena tu energía y no te lleva a ningún lado. ¿Es posible ser un emprendedor exitoso y un humano al mismo tiempo? Claro que sí, pero para eso hay que distinguir los dos grupos de cosas de las que vamos a hablar hoy. Lo que tenés que hacer y lo que tenés que dejar de hacer. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 387, que es la característica de la ciudad en la cual nacimos nosotros. Me acabo de dar cuenta. Wow. Y hoy para descubrir este tema va a estar dos personas que también nacieron en una ciudad cuya característica es 387. Lu y Mati, bienvenidos, chicos. Gracias, Santi. ¿Cómo estás? Seguiremos acá salvo que nos lleve el viento. Tengo que decir que tuve una visión un poco como en las películas cuando ves un ángel de luz. No es para elogiarte, pero... es la iluminación natural. Sí, porque del ángulo que yo estoy acá no se va desde la cámara, pero Lu tiene como está saliendo el sol justo atrás. Claro. Entonces de repente como está mirando al Mati con una pared y de repente la Biblia es como un bosque y un sol que estaba apareciendo. Me tocó el mejor lugar. Que es una metáfora adecuada respecto de cómo es vivir con Lu y cómo es vivir conmigo. Por suerte no vivo con ninguno de los dos. Antes de empezar, quiero recordarles que si tienen un amigo familiar al que le pueda servir este podcast, pueden hacerle un gran favor y a nosotros también compartiéndolo y ayudándonos a llegar a más personas. Nosotros creemos profundamente que necesitamos más emprendedores, creemos además que estas ideas pueden ayudar a que haya más negocios interesantes. De hecho, hoy en la mañana leí un paper que hablaba, no me acuerdo... no me voy a acordar del país puntualmente, pero en un país en el cual el 99% de los puestos de trabajo eran generados por microemprendimientos, que es mucha de la audiencia que nosotros tenemos. Así que si queremos más puestos de trabajo para las personas, está bueno que estas ideas estén ahí afuera, porque justamente hoy vamos a estar hablando de errores comunes que cometen emprendedores cuando están iniciando sus negocios, bien, en la etapa en la cual estamos ahí, estamos llegando a los primeros clientes o quizás ni siquiera tenemos unos todavía. Vamos a meternos de vuelta en cosas que esperamos les van a ahorrar mucho tiempo y mucha vida. Si les parece, chicos, podemos empezar. Bien. Perfecto, entonces vamos a estar hablando, como decía Santi recién, de errores. Y acá lo que hicimos fue sentarnos un poco a pensar en los cientos, los miles de emprendedores, de emprendedoras que conocemos y tratar de identificar, a ver, cuáles son algunas acciones que vemos que suceden muy seguido y que terminan mal, ¿no? Porque al final eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar seguir caminos que nos pongan en problemas. Y el error número uno en el cual coincidimos los tres es encontrarnos con personas que pasan mucho tiempo trabajando sobre su negocio, pero poco sobre sí mismos, ¿no? Cuando uno empieza a leer sobre emprendimientos, cuando uno empieza a pensar en cómo logro tener éxito con mi negocio, con mi proyecto, en general tendemos a tirarnos mucho, casi me atrevería a decir 100% o 80%, a trabajar sobre temas estrictos de negocios. Entonces nos sentamos a leer sobre ventas, nos sentamos a leer sobre marketing, nos sentamos a leer sobre, no sé, cómo utilizar mejor las redes sociales. Y en ese proceso, en general, tendemos a omitir o a no ver que nosotros muchas veces somos el cuello de botella más grande que tiene el proyecto por encima de los aspectos de negocios, ¿sí? Tendemos a asumir, bueno, si leo mucho, si consumo mucho contenido sobre ventas o si paso mucho tiempo, por ejemplo, cambiando la carta de ventas de mi negocio, eso va a resolver el problema. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que mucho tiempo invertido en aspectos de negocios por una persona que no es productiva a nivel personal
tienden a no traer resultados. Y acá voy con un ejemplo súper simple como para que lo veamos clarito. Supongamos que yo digo, yo me voy a pasar toda esta semana trabajando en la carta de presentación de mi producto, ¿sí? Puede ser una carta de ventas por internet, puede ser una presentación que voy a hacer en una empresa, puede ser un papel que voy a llevar a diferentes lugares. Entonces, me voy a pasar toda la semana haciendo eso. Y lo hago, le dedico una semana completa. Y llega el final de la semana y digo, esto no está tan bueno, o esto no lo terminé todavía, que lo debería haber terminado. Estamos todos de acuerdo en que en una semana de hacer eso debería estar listo. Una opción es decir, bueno, lo que pasa es que tengo que dedicarle más tiempo. Y otra opción es empezar a revisarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, puede ser que yo me dé cuenta de que a lo largo de esa semana me distraje muchas veces, ¿no? Quizás no fue notoria la distracción, pero son esos pequeños momentos donde trabajo un poco y pienso, necesitaría un vaso de agua, y me paro y busco el vaso de agua y vuelvo. Otro momento donde miro el teléfono, por las dudas que me haya escrito algún cliente o alguna persona. En otro momento me pongo a leer un poco más en medio de esa actividad que estaba escribiendo, en lugar de terminar de escribir y después revisarlo. De repente no estoy viendo detalles, como por ejemplo a qué velocidad escribo, ¿no? La velocidad de tipeo es un buen ejemplo de cómo algo personal puede limitar la productividad del negocio mucho más que el aspecto de negocio en sí. Entonces, de repente hay un montón de aspectos personales que están frenando el avance del negocio, y si yo no trabajo sobre esos aspectos, rápidamente voy a empezar a tener problemas. De vuelta, no porque los aspectos de negocio estén frenándome, sino porque lo personal está pasando y en eso no estoy invirtiendo nada de tiempo. Sí, creo que una forma interesante de verla, voy a hacer un paralelismo militar a todo esto, y es el siguiente. Cuando pensamos en estrategia de negocios, muchas veces pensamos también como en los movimientos, y es lo que la mayor parte de las personas que llegan a los negocios piensan, ¿no? Piensan, tengo mi campo de batalla, que es el mercado, y tengo que ser mejor que la competencia, ¿no? Entonces tengo que tener una idea que vaya más rápido, que no se le haya ocurrido a otros, tengo que encontrar algo que sea tan innovador que nadie haya hecho antes. Sin embargo, cuando vos lo pensás en detalle, en la guerra es muy parecida, ¿no? Tengo que tener una estrategia, ¿no? Ellos no piensan que me voy a meter por los Pirineos y me voy a meter por los Pirineos con mis tanques, ¿bien? Entonces, eso hace. Pero lo que hace que efectivamente la estrategia funcione es la capacidad de ejecutar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, algo que puede hacer que una estrategia falle o no es qué tan rápido yo puedo hacer llegar, no sé, las víveres hasta la trinchera, por ejemplo. Y en el caso de los negocios es lo mismo. Muchas veces estamos tan preocupados con la idea abstracta de esto va a ser novedoso o no, y no nos damos cuenta de que en realidad lo que hace que la estrategia sea efectiva o no es lo que el soldado está haciendo en la trinchera. Si vos decís, voy a tener una idea en la cual voy a salir, voy a visitar inmobiliarias y les voy a ofrecer tal cosa, recordando traumas de mi pasado personal, pueden ir a mi entrevista para escuchar más de eso. Ustedes dicen, voy a hacer esto. Ahora, la idea puede estar buenísima, pero lo que va a determinar el éxito real de eso va a ser qué tan cierto es que yo voy y ejecuto eso bien. Y no solo va a ser qué tan cierto es, voy a hacer si me animo a ir o no, si entro, cómo hablo con las personas. Y todos esos aspectos están relacionados a aspectos personales. El otro día charlamos con Mati, creo que lo mencionamos en el podcast también en algún momento, una emprendedora que nos contaba que tiene un tema, y es que le cuesta mucho afrontar problemas emocionalmente difíciles. Entonces lo que tiene que hacer es hacer otra cosa, básicamente. Entonces de repente está trabajando algo y de repente se encuentra con, estoy incómodo, bueno, me pongo a hacer otro tema. Y eso es muy común. Es muy común, súper común, y esos son en realidad muchas de las principales causas de muerte del emprendedor. No es este gran tema estratégico de no supe determinar cuál era mi competencia, o no tengo una idea lo suficientemente innovadores, o mi sistema de marketing no es suficientemente complejo. Si tuvieras una idea bien ejecutada, normal, probablemente te iría bien. Sí, que ahí también estoy pensando como en muchas veces cuánto uno, en base a ideas erróneas, obviamente, ¿no? Que creemos que son ciertas y las perseguimos, pero podés pasarte un montón de tiempo en la semana. O sea, no es que no estás trabajando duro, no es que no estás esforzándote, no es que no tenés un objetivo o algo que te motiva, tenés todo eso. Incluso podés hasta tener los pasos correctos o saber qué tenés que hacer y estar, por ejemplo, pasando muchísimo tiempo y poniendo mucha energía en vender, pero no tener ese aire de trabajar en tu habilidad de ser un mejor vendedor, o en tu habilidad de aportar valor, en tu habilidad o en tu capacidad de conectar con tu cliente. Entonces puedes pasar mucho tiempo haciendo acciones de venta que objetivamente no estás distrayéndote, no estás haciendo otras cosas, no estás postergando, sino que estás vendiendo, por ejemplo.
pero no tenés ese aire de trabajar en vos mismo y en tu habilidad como emprendedor, como persona, de conectar con el cliente, de hacer escucha activa y ver qué mejoras podés hacer que te van a llevar a vender más y que muchas veces no tiene que ver con esas acciones que estás haciendo constantemente 24/7 de venta, por más que aparentemente, ¿no?, a primera vista está bien lo que estás haciendo. Entonces, diferenciar también eso, como la ejecución o la acción concreta de cuando estás trabajando en desarrollar tus habilidades o tus capacidades como persona emprendedora para tener esos resultados. Que acá viene un tema que voy a retomar y le voy a tirar la pelota a Mati después, de lo que vos decís que es súper importante, porque otra confusión, aparte de pensar que es todo abstracto y no es, o sea, pensar en temas de negocio y no enfocarte en tu productividad, que es lo que al final del día va a determinar el resultado, es pensar que productividad simplemente es ejecutar cosas relacionadas al negocio, porque muchas veces es como que la velocidad del vehículo va a estar dada por cómo lo cuidamos. Entonces muchas veces vemos esto en emprendedores, ¿no?, que estoy todo el día trabajando y no duermo nada, porque eso es lo que hacemos los emprendedores. Claro, de hecho y lo dicen queriendo decir, estoy haciendo aquello que me va a traer los mejores resultados. Claro, cuando en realidad no estás de vuelta teniendo el famoso dilema, diría Stephen Covey, de la efectividad, ¿no?, de producción balanceado con capacidad de producción. Estás produciendo, ok, estás sacando más llamadas, estás viendo más personas, pero no estás cuidando tu capacidad de producir esos resultados más adelante en el tiempo. Tal cual. Y creo que es, de vuelta, estamos hablando de errores comunes. Entonces, este es un llamado para todos aquellos que están ahí del otro lado a revisar, ¿no? ¿Qué porcentaje, si tuviéramos que poner en porcentajes de su tiempo en, por ejemplo, formación, qué porcentaje de su tiempo dedicado a generar resultados está enfocado en el negocio, y qué porcentaje los mira a ustedes a nivel personal como posible cuello de botella en el negocio, ¿no? Porque quizás hay alguien que nos escucha del otro lado y dice, no, Mati, este no es mi caso, yo soy muy eficiente, todos los aspectos de eficiencia en los cuales yo entro en el negocio están cubiertos, caso en el cual, felicidades, evitaste el error número 1 más común que cometen las personas. Ahora, creo que lo normal es esto que dicen los chicos, nos tiramos mucho a pensar en el movimiento que queremos hacer y poco a prepararnos a nosotros mismos para realizar ese movimiento. Y en nuestra experiencia conocemos muchísimas, pero un abuso más de personas que, si ejecutaran acciones simples de forma consistente, de forma efectiva, tendrían mejores resultados que casos en los cuales nos hayamos encontrado con una persona que no está obteniendo resultados porque su estrategia no sea suficientemente innovadora o suficientemente compleja o suficientemente moderna, ¿no? Entonces, ese es el error número 1. ¿Quieren que pasemos al error número 2? ¿O tienes algo? Quiero frenar un poquito en un punto antes, porque una duda que tenemos acá, y es muchas veces, y como para que ustedes se lleven a su casa, o si están en su casa, guarden en su casa, supongo, un tip práctico. Porque muchas veces guarden guarden en la casa de alguien más, pero probablemente va a ser más difícil de ir a buscarlo. Exactamente. Le va a tomar más tiempo a llegar a donde está. Pero muchas veces la pregunta con esto es cómo balanceamos el tiempo de capacidad de producción versus ejecución. Bien, como cuánto tiempo tengo que estar ejecutando, cuánto tiempo tengo que estar trabajando sobre el sistema en sí. Y nunca había encontrado una regla tal cual. Nosotros tenemos una intuición, obviamente, porque hace muchos años que hacemos esto, tenemos la suerte de trabajar en muchos casos prácticos, pero encontré un término que está en un libro de nuestro famoso amigo Mike Kolowicz, ahí está, sí, que lo llama... cuyo nombre es tan complejo que hace que empieces a errarle, incluso con la palabra, no, incluso la palabra anterior. Entonces ya te sale el famiso Mike Kolowicz, porque ya el nombre empieza a irradiar a todo el podcast. Exacto. Todas las palabras que digamos mal es por eso. Es culpa de Mike. Y Mike dice que habla de lo que él llama el mix de las 4D. Voy a hacer la traducción acá en vivo. Y él que plantea que vos tenés que pasar el 80% de tu tiempo haciendo, el 2% de tu tiempo tomando decisiones por otros, el 8% delegando y el 10% trabajando en el diseño y la eficiencia de tu negocio. Simplificándolo, porque no tienen por qué ser así, esto es para negocios más avanzados, probablemente podemos decir que ustedes deberían pasar probablemente el 80% de su tiempo ejecutando, y un 20% es una medida sana de tiempo en delegar mejor, trabajar en el sistema en sí, trabajar en sus habilidades individuales, bien, porque quizás no va a ser delegar, pero quizás va a ser tomar decisiones sobre el negocio, quizás va a ser mejorar cómo ejecutamos. Entonces, de hecho, en su momento me senté a hacer como una correlación entre los tiempos, porque mucha gente dice, ¿cuánto es mucho tiempo para mi organización semanal? Y yo dije, bueno, veamos, de una semana laboral, ¿cuánto tiempo es los tiempos de organización diaria, de organización semanal? Y te da. Entonces, hagan el cálculo, su tiempo de trabajo, pueden dedicarle un 20% a mejorarse ustedes, mejorar su sistema.
está bien. Y si lo piensan en términos de la regla del 20-80, ese 20% es el que te va a generar seguramente la mayoría de los resultados. Que una cosa que es interesante es, si yo hago 20% por 8 horas, ¿sí? 8 horas por día, para hacerlo simple, la mayor parte de las personas trabajan más horas, pero por 6 días a la semana, yo tengo 10 horas. Y si yo pregunto, ¿cuántas personas se pasan 10 horas trabajando con la misma intensidad que te sentás a trabajar cuando estás vendiendo, cuando estás atendiendo a los clientes? 10 horas por semana a trabajar sobre sí mismos y los sistemas, y son muy pocas. Pero esas 10 horas de manera consistente durante un año, y de vuelta estamos a comienzo de año, así que sigue siendo un momento de pensar de esta forma. Piensen la diferencia que haría si entre ahora y final de año, todas las semanas le dedicáramos esa cantidad de tiempo a pulir nuestra capacidad de producción, no solo a avanzar y ejecutar. Así que bien, ahí tenemos... Antes de pasar al segundo, esto también se aplica como otro paralelismo con los dilemas generales, o sea, que suelen pasarnos y que nos preguntan mucho con el tema de los roles y la organización personal. Y dentro de la organización, en base a roles, el rol de trabajador, emprendedor, emprendedora, como cada uno le llame, es un rol más, y siempre el rol personal está primero. Entonces, no está mal también recordar esto, que lo decimos siempre, que es que, y que suele pasar y es muy habitual, descuidar el rol personal por los otros roles o las actividades o objetivos de otros roles, y no darnos cuenta de que pasa lo mismo que estábamos diciendo recién. Si uno trabaja en los objetivos, en las áreas más importantes del rol personal, está preparándose para poder tener mejores vínculos en otros roles, para poder ser mejor en su negocio, para poder ser mejor artista, mejor haciendo ejercicio, mejor en las cosas que te propongas en los diferentes roles que tengas. Entonces suele pasar lo mismo dentro del negocio, dentro del rol del negocio, y también en términos generales a nivel personal, que descuidamos todas esas cuestiones que son más cuadrante 2, que son más personales, por esas otras actividades, y no nos damos cuenta de que en realidad está todo relacionado y esa es la base. Que ahí voy a sumar una cosita pensando en esta lógica de los porcentajes que decía Santi recién. Si yo pienso 10% en lugar de 20%, pero pienso que el trabajo a nivel personal va a impactar en todos los roles, entonces de repente lo tomo con 16 horas por día porque me da 11 horas, ¿no? 11 horas es una cosa de 1 hora y media por día, una cosa así. 1 hora y media por día es una buena cantidad de tiempo para dedicar a aumentar tu capacidad de producción. Porque estas cosas, vean el ejemplo que dijo Santi recién, hace un ratito, el bloqueo de las emociones o cuando me enfrento a cosas difíciles, ¿no? Yo de repente estoy en una situación, esto es difícil, huyo. O esto se resulta complejo, lo procrastino y me pongo a hacer otra cosa. Eso no nos afecta solamente en un negocio. Si yo estoy teniendo una situación en mi casa, con mi pareja, donde las emociones son complejas, puedo tender a hacer lo mismo. Puedo querer distraerme con cosas que son más cómodas. Si de repente, yo creo que lo conté en el podcast que me lastimé el hombro en diciembre. Y sería cómodo, cuando ya me siento bien, obviar el hecho de que probablemente tengo que trabajar sobre eso para que no me pase a futuro. Entonces, si yo me acostumbro a mirar a lo incómodo y atravesarlo, a ordenar lo que hago, a cuando empiezo algo terminarlo, y así todas estas cosas que estamos diciendo, incluso tipear, ¿no? Hasta para coordinar cosas con la familia, mi vida va a ser más fácil. Bueno, de repente esta inversión tiene tiempo. Así que acá esta puede ser una buena forma de chequear o de evitar el error más común, revisar cuánto tiempo le estamos dedicando a esto en las semanas. Iba a decir, si quieren pasamos al número 2, pero la tercera es la vencida, entonces voy a dejar que lo diga alguno de ustedes. Bueno, vamos con el punto número 2. Y el error que nosotros vemos común tiene creo que 2 caras. Y el error es básicamente pasar muchísimos meses pensando, trabajando en tu idea sin tener clientes. Y creo que estas caras que tenemos es, por un lado, no tener un feedback real, y el otro no salir a buscar ejecutar rápidamente esa validación allá afuera. Bien, y tenemos que empezar a trabajar por eso. Porque la mayor parte de los negocios, y quizás ustedes vivieron esa experiencia, empiezan de esta manera. Sabemos que queremos cambiar de la situación en la que estamos. Los negocios son muchas veces una respuesta a la necesidad de vivir diferente. Decimos, este estilo de vida de ir a la oficina o de... Bueno, mucha gente ya no lo tiene, pero de tener a mi jefe que me grita todos los días, no va. Entonces, quiero empezar un negocio. Un negocio suena como una alternativa, es un producto de alguna manera que se vende como, esta es una alternativa a este estilo de vida, soy dueño de tu tiempo, lo que sea. Entonces decimos, bueno, vamos a empezar un negocio. Entonces empezamos a leer y obviamente nos vamos a encontrar un montón de información respecto de ideas de negocio, ¿no? Como cuáles son las ideas de negocio 2022, cuántas tal cosa.
A partir de ahí muchas veces empezamos a decir, bueno, necesito esta idea innovadora, y empezamos a pensar, ¿no? Nos sentamos, nosotros con Mati siempre hablamos de, estamos en la ducha, estamos pensando, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y de repente se nos ocurre una idea y decimos como, pará. O alguien nos dice como, che, tal cosa. O lo vimos en una revista, che, food trucks. No sé, eso era en 2010. Claro. Food trucks, o en Ciber en los 90, o las canchas de pádel, lo que sea. Cervecería en 2018, lo que sea. Entonces, de repente... NFT tracks en 2021, quizás 2022. No sabemos qué va a pasar en un par de meses. Claro. Y de repente, que no son ideas malas en sí, pero vamos al punto. Entonces se nos ocurre esta idea y decimos... como siempre decimos, peluquería para hamsters o lo que sea. Entonces pensamos esta idea y decimos, bueno, listo, tengo la idea. Ahora vamos a empezar a ejecutar esta idea porque tenemos que pasar a la acción. Y empezamos a hacer cosas, ¿no? Armamos un plan de negocios, hacemos una proyección de flujo de fondos, invertimos un montón de plata y salimos allá afuera. El problema de esto, y es el problema fundamental, o para mí en términos de negocio, o sea, hablamos de problemas generales para emprender, pero en términos de negocio, el problema fundamental que tiene esta etapa del negocio es que nuestra idea de lo que sucede allá afuera es diferente de lo que realmente sucede. Bien, tenemos un sesgo propio y natural por el cual no podemos saber todo lo que pasa allá afuera, y muchas veces lo que realmente piensan nuestros clientes no es lo que nosotros pensamos. Entonces el error es simplemente pasar de nuestra imaginación a la acción. Y creo que una cosa que ahí es muy interesante es entender, Santi dijo recién, que queremos que se lleven parámetros concretos. Entonces Santi dijo recién, nos pasamos mucho tiempo pensando en esto, poco en esto. Si yo llevo, creo que a muchas personas nos ha pasado, por ejemplo, más de un año pensando la idea, tratando de llegar a la idea correcta y todavía no accioné, probablemente estoy haciéndome un nudo con cosas que no me debería estar haciendo un nudo, ¿no? Como que ahí es bastante claro. Incluso me atrevería a decir si llevo 6 meses en esa etapa, ¿sí? Si yo soy sistemático respecto de llegar a una idea, yo debería en menos tiempo. Estoy siendo generoso y holgado porque entiendo que todos tenemos procesos personales y cada uno tiene cosas que suceden a la par y etc. Entonces, yo necesito en meses o menos, incluso si quiero ser hiper exigente conmigo mismo, decir, bueno, en 2 meses, 3 meses, lograr pasar de quiero emprender a esta es una posible idea, a me pongo en marcha con esa idea. Y me pongo en marcha con esa idea no significa, y lo hemos dicho 1.000.000 de veces, me pongo a montar todo el negocio a ver qué pasa, sino significa salgo a buscar clientes. Porque las cosas que necesitamos para obtener clientes son muchas menos de las que asumimos, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos en general para obtener clientes es una buena oferta, poder presentar esa oferta al cliente, que nos dé dinero, entregar la oferta. Y para construir la oferta muchas veces también necesitamos menos de lo que pensamos. Muchas veces, por ejemplo, si vamos a hacer un producto físico, no necesitamos tener 100 unidades, puede ser que tengamos el plano para hacerla y entonces podemos recibir el pago, fabricarlo y entregarlo, por ejemplo. Entonces, en el medio de todo ese proceso, lo que deberíamos encontrar justo después de pensar la idea es un momento donde yo salgo afuera y verifico cuál es la realidad de los clientes a los que yo quiero tocar en relación a esa idea. Particularmente si los problemas que yo asumo que ellos tienen, efectivamente los tienen, y si la solución que yo pienso que sería buena para esos problemas, efectivamente les resulta atractiva. Que, de vuelta, esto se llama la etapa de validación. No estamos chequeando el problema, estamos chequeando que la solución efectivamente sea efectiva. Efectivamente sea efectiva. Está bien. Bueno, es redundante, pero se entiende. Se entiende. Sí. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que vamos a hacer es movernos rápidamente de una etapa que resulta muy cómoda y muy divertida, que es la etapa de pensar cosas e imaginártelas y hacer dibujitos de cómo se podría ver el logo de tu negocio, que de vuelta es divertido y todos lo hemos hecho y a todos nos pareció interesante, a una etapa que es mucho más incómoda, pero que es donde realmente se produce el crecimiento y los resultados. Y por eso, esto que estamos diciendo de pasar muchos tiempos trabajando en la idea, que el error es pasar mucho tiempo trabajando en la idea sin tener clientes. Es mucho mejor trabajar en la idea cuando tenemos clientes o mientras tenemos clientes. Porque lejos de ser, como muchas veces tendemos a pensar cuando estamos empezando o cuando nuestro negocio todavía es chico, lejos de ser el negocio una cosa estática que se piensa, se empieza y sigue hasta que termina, el negocio es un ser vivo, ¿no? Una entidad dinámica. Entonces todo el tiempo va a cambiar, va a evolucionar, las ofertas evolucionan, la forma de comunicar evoluciona, la marca evoluciona, los logos cambian, entonces los precios cambian. Entonces
la forma de encontrar los cambios correctos tiende a ser interactuando con los clientes. En ese ida y vuelta es que podemos avanzar. Pero eso no lo logramos si nos trabamos en la etapa de pensar todo de forma estática y solos. No, y también hay un peligro ahí, y es que evidentemente cuando uno pasa mucho tiempo encerrado en sus ideas y no sale de afuera es porque hay miedos, es mucho más incómodo, entonces nos quedamos en esta parte más divertida, más que nos hace sentir que estamos trabajando, que nos hace sentir como esa gratificación instantánea de todos los días tilde, ¿no? Logo, abrir fanpage, abrir Instagram, pensar el nombre, y me da como esa sensación de que estoy haciendo cosas, estoy avanzando. El peligro de eso es que si no lo afrontamos ese miedo y nos salimos allá afuera pronto, vamos a pasar mucho tiempo, y mientras más tiempo pasamos con este tipo de actividades sin conectar con la realidad, pasan dos cosas. Una es que la realidad cambia, entonces nos va a pasar como pasa con las carreras universitarias muchas veces, que es que uno por ahí termina una carrera y para cuando se recibe ya hay un montón de información que cambió en la realidad, pero que en la universidad todavía no se actualizó, entonces tenés como que empezar de cero en un montón de cosas. Te va a pasar eso, ¿no? Como que la realidad cambia, la situación de tu cliente ideal cambia, el mundo cambia, lo que sea, y todo eso que vos pensaste durante 12 meses ya no te sirve y te vas a dar como de cara con eso. Y también va a pasar que mientras más tiempo le pongas a este proceso que no es conectado con la realidad, es como que te sentís más comprometido con eso y te cuesta más dejarlo, más soltarlo. Entonces cuando vayas afuera, hables con la gente y te des cuenta de que lo que pensaste no estaba bien, te va a costar muchísimo más hacer los cambios. Vas a como entrar en un proceso quizá de negación, o lo vas a estar, viste como nos pasa con un montón de personas, como que terminás hasta forzando las cosas para aplicar eso que vos habías pensado tanto tiempo, porque es como que invertiste mucha energía, mucho tiempo, mucho de vos en eso, y te cuesta mucho más hacer cambios. Y como la realidad es dinámica, como las personas pasamos procesos dinámicos, como emprendedor tenés que estar conectado con la realidad lo antes posible, y tenés que estar abierto, ser flexible, estar muy abierto a hacer cambios y a escuchar eso que te está diciendo la realidad para poder manejarte en eso. Nosotros estamos hace más de 8 años trabajando en Super Hábitos. Hay un montón de cosas que se mantienen, pero hay muchísimas que cambiaron, a veces de un mes a otro, a veces de un año a otro, y tenés que estar abierto, y las veces que uno como que se enquista, ¿no? Se queda como agarrado de sus ideas, de sus hipótesis, de lo que cree, de lo que le gusta, de lo que desarrolló. Ahí es donde perdés un montón, porque estás como lento cuando necesitas ser dinámico. Para todos, en el episodio 231 del podcast, pueden buscar superhábitos.com/231, tenemos un episodio completo sobre cómo validar. Bien, Mati decía esto de contrastar. Porque, de vuelta, ¿qué significa contrastar con la realidad mis hipótesis? Bueno, en ese episodio hablamos puntualmente de cómo se hace eso. Y es un proceso que es interesante. Algo que vos decías, Luke, no sé si estoy necesariamente de acuerdo. Sí. Vos decías, es mucho más cómodo, mucho más motivante quizás como tildar la tarea, pero lo que termina pasando también es que cuando es motivante como un mes, 2 meses, claro, de tildarla, dices esto, pero cuando Sí. pasan 2, 3 meses y vos 3, 4 y de repente no tenés resultados, empezás a preguntarte como, esto Sí. no funciona, quizás yo no puedo. Entonces pasa cuando nosotros nos sentamos con los chicos de INMT, que es el programa en el cual nosotros nos sentamos con ellos a pasar por el proceso de encontrar la idea de negocio, de contrastarla con la realidad, cuáles son las preguntas puntuales que tenés que hacer para contrastar con la realidad, lo que sea. Cuando nos sentamos con ellos vemos que, por ejemplo, el proceso de validar, cuando empiezan a hacerlo, es como choqueante, porque de repente empiezan a descubrir, mira todo esto que no sé, pero al mismo tiempo es como energizante, porque Sí. así como te dicen, lo sufrí un montón, porque muchas veces lo sufren un montón, Que es la parte incómoda. que es la parte incómoda, me costó un montón salir, mandar mensajes, hablar con las personas, pero están súper contentos con todo lo que descubrieron, y te da una sensación de progreso que es real, porque de repente dices, ahora sé esto, sé que esto es verdad y puedo trabajar sobre una base sólida. Es como tu negocio automáticamente pasó de cero. Nosotros siempre decimos, la primera etapa de la validación que hacemos en INMT, nosotros llamamos el proyecto Café dentro de INMT, es pasar tu negocio de 0 a 6 de 10. No, 0 a 6 de 100. 0 a 6 de 10. Bien, hiciste un 60% del camino al primer cliente. Y como decía Mati, con las herramientas adecuadas puedes pasar en pocos meses a tener ese resultado. Sí, y me parece que es muy interesante porque creo que eso que dijeron los chicos recién es central. Es aceptar lo dinámico de la realidad. De hecho, hay veces que tenés que cambiar de un día para el otro, ¿no? A veces estás en el proceso. Nos pasó hace 2 años, 3 años, que
ahora no recuerdo bien, pero habíamos hecho un cambio en un embudo. No me acuerdo bien cuál había sido el cambio, pero recuerdo que estábamos todos entusiasmados. Esta es una gran idea. Felicidades, equipo, por lo que acabamos de pensar. Empezamos a ver las métricas. Había pasado una semana y el plan era un experimento de 2 meses. Y a la semana vimos los números y recuerdo que hicimos una reunión y les dije, hey, acá están los números. No tiene sentido dejar que esto corra 2 meses cuando estamos viendo a la realidad. Porque las métricas son en niveles avanzados lo mismo que son las entrevistas, estas conversaciones con los clientes cuando estamos empezando. Es la respuesta de la realidad. No puedes pelearte con la realidad. Entonces, en ese momento tenés que reaccionar. Y de vuelta, las primeras veces te resulta incómodo, porque vos querrías que el mundo sea a tu gusto y placer, ¿no? Que vos digas, quiero que a la gente le guste mi producto y que a la gente le guste tu producto. Quiero que esta sea la forma de vender que funciona y que funcione. Pero el mundo no funciona así. Entonces, en el momento en el cual aceptamos eso, ese instante es difícil, pero se abre un mundo de posibilidades, porque empezamos a ver que cuando leemos la realidad y operamos sobre esa realidad, podemos ser mucho más efectivos. Y por eso decimos que es un error esto de encerrarte en tu cabeza y no empezar a trabajar ahí afuera. Porque en cuanto empezás a trabajar ahí afuera, empezás a ver con más claridad las acciones que son efectivas. Y si lo combinamos con lo que dijimos en el error número 1, si encima sos vos efectivo, eficiente a la hora de accionar las acciones efectivas, tu velocidad es mucho más alta. Y hay una serie de vicios que están de la mano de las ideas de negocio que creo que está bueno repasar, porque hacen al hecho de que muchos emprendedores no puedan pasar esta etapa o se queden atrapados en el 0 clientes durante mucho tiempo o en el pocos clientes durante mucho tiempo, que son, primero que nada, pensar que la economía tiene un rol mayor del que realmente tiene. Y nosotros obviamente trabajamos mayormente con emprendimientos de Latinoamérica y en economías desde las peores hasta las que andan más o menos, llegando a algunas que andan bien, y hemos encontrado que en todos los casos el resultado en estas etapas depende mayormente del emprendedor, bien, no de la persona. Después, otro problema es darle demasiada atención a la competencia, y hay que recordar algo, y si ustedes no lo saben se los vamos a decir ahora: les van a copiar su idea, punto y aparte. No hay si no les copian su idea es porque están haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque sí que no la sacaron ahí afuera, porque si la sacan ahí afuera y funciona, alguien se las va a copiar, y no importa. Bien, eso es algo que ustedes tienen que recordar. No importa, no va a venir una empresa más grande a copiarle su idea. Las empresas grandes tienen demasiados problemas con sus propias ideas como para perder tiempo con su idea. Sí, y si viene una empresa grande y copia tu idea, probablemente es porque ya sos una empresa grande vos también. Con lo cual, ya estás en ese nivel de competencia. Otra cuestión que funciona mal, que tiene que ver con mirar afuera. Si se fijan, todas estas cosas tienen mucho con poner el foco afuera y no adentro. Es ponerse a buscar tendencias en vez de trabajar en lo que las personas necesitan realmente, bien. Y nosotros siempre damos esta definición de que un negocio es solucionar problemas a cambio de un precio justo, bien. Y eventualmente puede ser tener sistemas que solucionen problemas a cambio de un precio justo, si queremos evolucionar. Acabo de evolucionar la definición. Sí. Entonces, si ponemos el foco en lo que es realmente un negocio, vamos a evitar caer en sumarnos a tendencias en las cuales realmente no entendemos lo que está pasando. Y vamos a hablar de eso en el podcast que viene. Vamos a estar hablando sobre tendencias y ideas de negocio para 2022. Así que si quieren saber cuál es nuestra posición y dónde sí hay que prestarle atención a las tendencias, no se pierdan ese episodio. Sí, que ahí sumo también hay un error en seguir las tendencias y no prestarle atención a la persona del emprendedor. Es decir, seguir tendencias en lugar de enfocarte en aquellos lugares donde vos tenés más para aportar, ¿no? Que es justamente lo que estamos tratando de encontrar, es no la tendencia, sino el lugar donde estas dos cosas se coinciden, donde nuestra capacidad de resolver problemas se encuentra con problemas reales que hay a nuestro alrededor. Que de vuelta, un detalle acá, como quien está ya atacando, es muchas veces las tendencias, o cuando se habla de tendencias, el foco está puesto en mercados en los cuales hay mucho marketing sobre los negocios. Entonces de repente estamos con ¿cuáles son las tendencias? Y todo el mundo en realidad está hablando de cosas que quizás son tendencia en, no sé, en Estados Unidos, o son tendencias en Japón o en Europa. Y claro, de repente vos sos el emprendedor que se encuentra en una ciudad de América Latina que quizás como mercado está 1 año y medio, 2 años atrás. Y te enganchás en eso y vos decís, ¿por qué no funciona si estoy en la máxima tendencia? La gente a mi alrededor no me entiende. Y de vuelta estás cayendo en pelearte con la realidad en lugar de entender de que vos sos parte de un entorno. Entonces, a menos que vayas a vender en otros entornos, lo que estás buscando son problemas de ese entorno. Dije entorno varias veces, de vuelta, creo que se entiende. Pero el problema va por el lado del entorno. Y
El tercer punto, ¿les parece que pasamos al tercer punto? Sí. ¿O Sí. alguien quiere decir algo más? Creo que estamos. Y el tercer punto creo que está muy relacionado. Bueno, voy a decir yo un puntito más extra porque vale la pena decirlo. Un problema que también surge mucho es que las personas tienden a pasar demasiado tiempo leyendo. Bien, obviamente a nosotros nos gusta leer, pero tenemos que entender que no es una cuestión de cuántos cursos tenemos ni de encontrar el curso perfecto, sino de encontrar un curso que funcione, aunque sea imperfecto, y ejecutarlo. Bien, muchas veces pasa que simplemente no tenemos el compromiso suficiente con un contenido como para ejecutarlo. Porque de vuelta, como decía Lu, es mucho más cómodo decir, oh, ¿cuántos cursos estoy haciendo? ¿Cuántos libros estoy leyendo? En vez de hacer lo que es difícil, que es tomar una hoja y leerla 50 veces y salir y hacer el autor que te está diciendo tal cosa. Y mientras más leas y más cursos hagas, más vas a sentir que te falta aprender. Entonces más te vas a autojustificar que tenés que, no, bueno, ahora tengo que leer este otro libro que tiene este otro concepto que me falta entender para poder accionar, o este otro curso sobre este tema puntual que me faltó ver en profundidad, y puedes entrar como en esta rueda de estudiante para siempre, pero nunca llegar a accionar como emprendedor realmente. Y de hecho en esa rueda también hay un punto donde te paralizas. Porque ya tenés tanta información, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, no sabes cómo moverte, te paralizas. Y siempre hay una, y esto lo vamos a seguir diciendo, siempre hay una acción que es la más importante en cada momento. Entonces tenés que poder distinguir esa acción y ejecutarla, y recién salir a buscar información cuando la necesitas para la acción que viene a continuación. Sí, creo que muchos de los problemas de no pasar a la acción que mencionamos recién tienen que ver con lo que se conoce como la falacia de la narrativa, que es un término que la persona que es Nicolás Taleb, me parece, la persona que lo menciona por primera vez, y tiene que ver con cómo nosotros tendemos a generar narrativas para explicar cosas que ya pasaron. Y nuestras narrativas sobre la realidad tienden a simplificar la realidad. ¿Por qué? Porque no es mucho más difícil procesar el hecho de que en la realidad hay 1.000 millones de variables. Entonces generamos modelitos que nos ayudan a entenderlo, que es un poco lo de los modelos mentales y que aplicado positivamente puede funcionar. Pero a la hora de pensar nuestros negocios, muchas veces es más fácil pensar de que los modelitos o las narrativas que escuchamos sobre cómo funcionan los negocios van a ser ciertas, que enfrentarnos al hecho de que el mundo es complejo y necesitamos salir allá afuera y contrastar lo que está pasando con lo que nosotros pensamos. El último punto, y es el último error, es un poquito lo hablamos al principio, pero tiene su fundamento científico. Les contaba a los chicos que hoy estaba leyendo un paper sobre mortalidad de empresas, y la persona, o sea, la gente del estudio hablaba un poquito sobre cómo una de las principales causas de muerte de las pequeñas empresas es que los emprendedores simplemente abandonan porque empiezan a encontrar como que el negocio no les genera los resultados y al mismo tiempo se empieza a meter en medio de su vida cotidiana. Y eso tiene que ver con cuando nosotros no prestamos atención al punto 1, eventualmente se empiezan a generar frenos. Bien, de repente nos empezamos a descuidar las otras áreas del emprendimiento. Esto pasa más incluso cuando ya tenemos clientes. Empezamos a descuidar esas otras áreas y terminamos con problemas en nuestras relaciones, problemas en nuestra salud, etcétera, que terminan cortando el recurso vital del negocio que somos nosotros. Claro, estamos hablando de descuidar de vuelta áreas de nuestra vida personal. Y dos ejemplos súper claros acá son nuestra salud, nuestras familias. Otro que se me ocurre por historias que hemos visto en la comunidad es nuestras finanzas personales, ¿no? El emprendedor que empieza como a descuidar ese lado de su vida. Existe también la parte mental, por ejemplo, con el estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo descuido otras áreas, lo que tiende a suceder es que yo, cuando voy a empezar el negocio, tengo esas áreas, pensémoslo como una cuenta bancaria, usando la famosa metáfora de la cuenta bancaria emocional, pero llevándola a todas las áreas. Tengo una cuenta bancaria en verde, ¿no? De repente empiezo el negocio y estoy saludable. Tengo buenos vínculos con mi familia, tengo mis finanzas personales ordenadas y me siento relajado, estoy motivado, qué bueno hacer esto. Me meto al negocio y por no tener en general buenos sistemas, no solo de organización en términos de acomodar actividades en el calendario, sino de organización en términos de entender las prioridades y ejecutar sobre las prioridades y saber qué es lo que es importante para mí. Como no tengo eso, empiezo a pasar mucho tiempo en el negocio o hablar todo el día del negocio, no importa con quién esté, dejo de escuchar a las personas, empiezo a contarles a todo el mundo sobre mi idea, quizás empiezo a exprimir algunos vínculos sin cuidarlos, ¿no? A pedir ayuda a las personas, le pido a mi pareja que me tenga paciencia un rato, pero después no estoy ahí para hacer un depósito, y empiezo a sacar de todas esas cuentas, ¿no? Ya de repente no me cuido tanto a nivel salud,
estoy más estresado y no estoy haciendo nada al respecto, empiezo a bajar los vínculos. Esa cuenta va bajando. Y hay un punto donde la cuenta pasa a rojo. Y en general lo que muchas personas hacen es, incluso en ese punto, dicen, no, es que tengo que aguantar un poco más. Y lo estiran un poco más. Siempre, y algo que es muy interesante para mí es que cada persona tiene su historia respecto de hasta cuándo tiene que aguantarlo, ¿no? Ya aguántame hasta que, no sé, voy a dejar mi trabajo. Y ahí todo se va a solucionar. O aguantame hasta que generemos este monto en el negocio. O aguantame hasta que lleguemos al punto donde vendemos el negocio. O hasta que pueda delegar las cosas. No, siempre hay un punto en el futuro. Pero el problema es que si yo estiro suficiente esas cuentas en rojo, eventualmente lo que pasan es que generan explosiones. Explosiones son eventos de salud, eventos familiares, eventos de vuelta. Sí, perder vínculos. Perder vínculos. Y muchas veces lo que pasa es que recién cuando la explosión sucede, atendemos a eso. ¿Sí? Recién ahí le ponemos el foco. Y de vuelta, estamos todos expuestos a esto, todos tenemos que estar todo el tiempo revisando que no nos pase, porque lo que va a suceder si nos pasa es que en el momento en el cual se dé la explosión, lo más probable es que esa explosión nos fuerce a poner en pausa el negocio para atender a eso. Piensen, si yo tengo un evento de salud grave, yo no puedo seguir trabajando, tengo que frenar y atender a algo, y probablemente si eso sucede voy a estar frenado semanas, quizás meses, o lo que algunas personas van a hacer es lo van a parchar, van a seguir empujándolo hasta que esté más en rojo y salte con mayor gravedad. Lo mismo con la familia. Lo voy a estirar hasta que un día mi pareja me dice, no te puedo ver más, no, esto no lo soporto más, me voy. Y ahí de repente voy a tener que salir a quizás poner en pausa el negocio, como no te vayas, o me voy a sentir mal porque mi pareja se fue y voy a tener que ver cómo lo atiendo. Entonces, y sé que suena extremo, pero pasa. Hemos escuchado un montón de historias que pasan. Sobre todo con acumulación de mucho tiempo pasa. Y puede pasar en todas las áreas. Exacto. Entonces, si yo entiendo que cuidar a las otras áreas, puede que en esta semana, en los próximos 7 días, me haga un poco menos productivo en el negocio, pero que evitar estos problemas de largo plazo va a hacer que yo sea más productivo en el largo plazo, de repente me estoy poniendo en un camino que me va a traer muchos mejores resultados eventualmente. Hay una frase que nosotros solíamos decir antes, y la verdad que podríamos recuperarla, que es que los emprendimientos mueren, pero los emprendedores no. Y esta es una parte súper importante de lo que estamos hablando, porque puede ser de que tu emprendimiento muera, pero la carrera del emprendedor es mucho más larga que un emprendimiento en sí, y eso es algo que hay que recordar, que todos tenemos que recordar, incluso los emprendedores que tenemos negocios que ya tienen mucho tiempo. Entonces, muchas veces esa inversión que vos vas haciendo en vos mismo, quizás incluso no vas a ver los resultados en el negocio que tienes ahora, que quizás fracase acá 2-3 meses, y quizás salgas a validarlo y te des cuenta de que no era una buena idea, y eso es una buena noticia. Mucha gente se valida y dice, esto no funciona. Excelente, porque te ibas a pasar un año atrás de esta idea y ahora pasaste 2 meses y te diste cuenta que no tenía sentido. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos aspectos de largo plazo, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en una persona que tiene más capacidad de aportar valor. Y es una de las ideas fundamentales que hay detrás de Super Hábitos. Nosotros dijimos, detrás de todo emprendimiento, por lo menos en la etapa inicial, lo que tenemos es un emprendedor, que es el que mueve la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de ejecución. Y si vos sos un mejor emprendedor, vas a tener mejores emprendimientos igual. Y eso se aplica a todos lados. Por eso, obviamente, los ejecutivos de las empresas Fortune 500 también pasan un montón de tiempo trabajando sobre ellos mismos, su capacidad de delegar, su capacidad de ser productivos, de organizarse, etc. ¿Por qué? Porque ese efecto que tiene tu productividad, tu capacidad de generar resultados, tu capacidad de mantenerte activo por más tiempo, impacta directamente lo que vas a conseguir en la esfera de los negocios. Entonces es súper importante que cuidemos eso, porque de vuelta no tenemos que perdernos los resultados de largo plazo en pos de algo que es atractivo hoy a la tarde, mañana a la tarde, incluso dentro de 2 meses. Creo que estamos bien, Lu, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que incluso lo que decías hace un rato de por qué uno, o muchas veces por qué las personas pensamos en quiero iniciar un negocio, ¿no? ¿Cuál es la motivación inicial? Y muchas veces es por objetivos que no son el negocio en sí, sino que el negocio es un medio. Y lo que puede pasar en estos casos, si terminamos descuidando, nos obsesionamos con el negocio o nos preocupamos demasiado por los objetivos del negocio y descuidamos otras áreas, lo que pasa es que terminamos obsesionándonos con el medio y nos olvidamos que era un medio para otro fin.
Entonces, de repente, si yo quería empezar un negocio para dejar mi trabajo de tiempo completo, que me limitaba mucho en horas y en tiempo con mi familia, si yo quería estar más saludable, quería manejar mis horarios con libertad, quería tener mi rutina de mañana y caminar todas las mañanas o llevar a mis hijos al jardín en bicicleta, y me olvido de eso, y el medio que yo busqué desarrollar para lograr ese estilo de vida, para lograr esos objetivos de otras áreas personales, que son muchas veces las más gratificantes, o si el medio era disfrutar de mi trabajo todos los días, y me pasa esto de que empiezo a vaciar la cuenta y endeudarme y estar en rojo y descuidar todo esto hasta que explota, estoy perdiendo el foco y perdiendo de vista lo que en un inicio yo quería y era más importante. Incluso lo que suele pasar es que no solo tenés problemas en otras áreas de la vida, sino que también en el negocio en sí, o te quemás o terminás no disfrutando de tu trabajo y se vuelve toda una cuestión que no tiene nada que ver con la motivación inicial. Entonces también está bueno esto de cuidándote a vos primero, cuidando tu persona emprendedora y no solo enfocándote en el negocio o en esa idea puntual de negocio, podés mantener como esa perspectiva a largo plazo. Y obviamente siempre les vamos a decir cuidando las diferentes instancias de organización personal, ¿no? Anual, trimestral, mensual, diaria, semanal, diaria, porque en esos momentos te reconectás con esta perspectiva amplia, te reconectás con tus objetivos más importantes, y algo que es muy común y que puede pasar, que es que te quedes como enroscado en esto, tomando perspectiva cada tanto, te reconectás con eso y te acordás que es un medio para, y no te perdés vos como persona en esas acciones. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Estuvimos hablando de 3 errores comunes, o los 3 principales errores que nosotros vemos que hacen que los negocios fracasen y no pasen a la siguiente etapa. Hablamos de trabajar mucho sobre el negocio, pero poco sobre nuestra capacidad, sobre nosotros mismos. Hablamos de gastar muchísimos meses antes de poner la idea allá afuera y encontrar un feedback real. Y vamos finalmente a descuidar otras áreas y de perder la perspectiva de los resultados de largo plazo. Bien, dijimos muchas cosas profundas ahí, espero que se hayan captado, esperamos que hayan llegado. Antes de irnos, quiero recordarles que si tienen algún amigo o familiar que está pensando en emprender o está atrapado en esta etapa del 0 clientes y que quizás les pueda servir este podcast, se lo pueden compartir y ayudarnos a llegar a más personas. Como dijimos, queremos mucho a los emprendedores, queremos mucho a la productividad y nos encanta y nos fascina y nos súper divierte. Hoy a la mañana estaba leyendo estos papers sobre muerte de empresas y le decía a Mari, que es mi esposa, esto me emociona. Estoy emocionado. ¿Viste cuando sentís como esa lágrima de Santi? No, ¿viste cuando estás leyendo algo y estás sintiendo como que conectás con la actividad? Estaba como muy emocionado. Le digo, no sé por qué estoy emocionado por esto, pero me emocioné. Bueno, gracias, chicos. Sumo una cosita, Santi. Para compartirlo, una forma súper simple es pueden abrir WhatsApp. Esa persona en la que pensaron mientras escuchaban el episodio, le escriben y ponen superhábitos.com/387 y van a encontrar este episodio. Así que simplemente ponen superhábitos.com/387, enviar, y esa persona le va a llegar este episodio. Y pueden abajo poner, lo escuché, me pareció interesante por esto. Muchas gracias por habernos acompañado en otra semana del show de Super Hábitos. Nos vamos a estar escuchando nuevamente, gracias, chicos. La semana que viene, el episodio 388, donde vamos a estar hablando sobre tendencias. Vamos a estar hablando sobre cómo encontrar buenas oportunidades de negocios en 2022, de las cuales alejarse. Y vamos a hablar, esto los chicos no lo saben, vamos a hablar de NFTs. Ah, bien. ¿Por qué? Porque yo pensé, vamos a hablar de NFTs, vamos a hablar de blockchain también. No va a ser sobre ese episodio, pero va a salir porque me voy a encargar de que aparezca bien en el tema. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el lunes que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.